Hola y bienvenidos a este canal de YouTube. Por lo regular, en este canal subimos videos de temas culturales, de literatura, en fin, basado en preguntas que las personas hacen y que luego tratamos de dar respuesta a partir de aquí. Pero el día de hoy, por la situación en que vive el mundo y el país, República Dominicana, respecto al coronavirus, estaremos subiendo un video exclusivamente para mis estudiantes. Este video es particularmente para los estudiantes de cuarto, de gestión y de informática. Iniciemos. La poesía, tercera parte. Recordamos que para escribir un texto poético hay que tener en cuenta lo que son las licencias métricas. Las licencias métricas son permisos especiales que se le otorgan a los poetas para romper con el uso de las leyes del lenguaje y del estilo. Son sinalefa, diéresis y sinéresis. La sinalefa es la unión de la última vocal de una palabra con la primera de la siguiente. La diéresis es la separación de un diptongo y la sinéresis la unión de un hiato, tal como se ha explicado en un video anterior. Estoy haciendo un resumen de la clase pasada. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta para crear una poesía es el acento final. Cuando un verso termina con una palabra aguda, le sumaremos una sílaba métrica. Cuando un verso termina con una palabra grave, se quedará igual. Y cuando un verso termina con una palabra esdrújula, le restaremos una sílaba métrica. La rima se clasifica en dos tipos. Puede ser consonante cuando después del acento coinciden todos los fonemas, vocales y consonantes, o asonante cuando después del acento únicamente coinciden las vocales. Los versos, atendiendo a la cantidad de sílabas métricas que tengan, se clasifican en arte menor y arte mayor. Arte menor son los que tienen de 2 a 8 sílabas métricas y arte mayor los que tienen 9 sílabas métricas en adelante. A continuación, vemos una ficha de rima y estructuración estrófica. Esta ficha de rima será necesaria para el trabajo asignado en Google Classroom. A partir de ella podrán determinar cómo se llaman las diversas estrofas según la cantidad de sílaba métrica que tienen sus versos, así como la distribución de sus rimas. Según los tipos de rima, en la distribución estrófica, los versos pueden ser de la siguiente manera. Tenemos el verso que termina con una palabra aguda, es el verso oxítono. Esto significa que la rima que tiene al final del verso obedece a una palabra aguda. Cuando el verso termina con una palabra grave que rima, le llamaremos verso paroxítono. Y cuando el verso termine con una palabra esdrújula que rime, le llamaremos verso proparoxítono. Ahora bien, según los tipos de versos, en las estrofas se pueden dar los siguientes casos. El verso suelto, aquí tenemos un ejemplo, es el verso que obedece a la cantidad de sílabas métricas de los demás, pero él no rima con los demás. Aquí vemos un ejemplo donde el verso segundo no rima, pero obedece a la misma cantidad de sílaba métrica de los demás. Tenemos los versos blancos, que son los versos que obedecen a la cantidad de sílabas métricas perfectamente, pero no obedecen a la rima en ningún aspecto. Aquí tenemos un ejemplo. Si lo metrificamos, como hemos hecho en otras clases anteriores, veremos que todos tienen exactamente la misma cantidad de sílabas métricas, pero no riman entre ellos. Esos versos se llaman versos blancos. Y por último tenemos los versos libres, que son los versos
que no cumplen con la métrica y que tampoco cumplen con la rima. Vemos aquí un fragmento donde los versos tienen una irregularidad métrica. Esto lo vemos claramente en lo que son los poemas. Por eso establecimos una diferencia desde el principio de la clase entre lo que era una poesía, hablando de poesía como una estructura rígida, y el poema, que es un tipo de estructura mucho más flexible. En ella, el poeta puede construir un verso de 8 sílabas métricas, luego uno de 3, luego uno de 10, etc. Puede poner rima en lugares según considere. Puede incluso utilizar algo que se llama rima interna, que lo veremos más adelante. A diferencia de la rima externa que se da al final de los versos. Pues bien, con este resumen de clases y videos anteriores, más otras novedades que hemos visto en el día de hoy, con algunos ejemplos asignados en esta diapositiva, podremos estar en disposición óptima para empezar a realizar ejercicios de metrificación más profundos y también para poder ir creando nuestra propia poesía. Gracias y hasta el próximo video. Le dejo debajo el enlace del blog jjlit.blogspot.com y también colocaré esta diapositiva dentro del material que estamos trabajando en Google Classroom. Recuerdo que este es un video muy especial debido a la situación que está padeciendo la República Dominicana del coronavirus y por lo tanto estamos impartiendo clases de manera virtual. Gracias. Estuvo con ustedes José Jiménez.